Bienvenidos a un video más del curso de geometría en el cual desarrollaremos el tema de triángulos, además algunos ejercicios del tema de relaciones métricas. En el presente ejercicio, en la figura se tiene que el ángulo PAB equivale a 60 grados, además el segmento PA es igual al segmento CB y ambos segmentos son iguales a L. En el siguiente gráfico me piden encontrar el valor de X. Analicemos el triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados en el vértice B. Además de ello tiene un ángulo de 60 grados, entonces automáticamente parte del ángulo A sería equivalente a 30 grados. Recordemos que la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180. Para este caso, 30 y 60 es 90, más 90 sería 180. Ahora, por el dato que nos dan donde el ángulo PAB es equivalente a 60 y el ángulo PAB vale 60, pero ya tenemos parte de ese ángulo que es 30 grados, entonces este ángulo también sería de 30 grados. Además, el segmento AC se convierte en un segmento llamado bisectriz porque particiona el ángulo A en dos ángulos iguales. Ahora trabajemos con el dato que nos dan, que es el segmento PA equivalente al segmento CB y ambos son iguales a L. Es decir, el segmento PA, que sería este segmento, equivale a L y el segmento CB también equivale a L. Entonces, para poder comparar, vamos a recordar el triángulo rectángulo de 60 y 30 grados. El cateto que siempre se opone a 30 siempre va a ser el valor de K. El cateto que se opone a 60 siempre sería el K raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa siempre va a tomar un valor de 2K. Recordemos además que en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Ahora, por comparación, nos damos cuenta que tenemos un ángulo de 30 grados y a ese ángulo de 30 grados se opone el valor de L. Entonces, si en este triángulo a 30 se opone L, en el triángulo original a 30 se opone K. Eso entonces indica que el valor de K sería igual al valor de L. Si el valor de K es el valor de L, entonces podríamos calcular el segmento AB y también la hipotenusa. El segmento AB se opone al ángulo de 60 grados, pero el que se opone a 60 grados es el valor de K raíz de 3. Pero como el valor de K es L, entonces el segmento AB sería el valor de L raíz cuadrada de 3. El segmento AC, que viene a ser la hipotenusa, que se opone a 90 grados, es el valor de 2K. Y el valor de K nuevamente es L, por tanto, este segmento sería 2 veces el valor de L. Ahora, para encontrar el valor de X simplemente nos concentramos en el triángulo APC, donde tenemos en ese triángulo los tres catetos y además de tener los tres catetos tenemos un ángulo. Recordando entonces el teorema de cosenos, en el triángulo siguiente, el teorema de cosenos nos dice siempre que el cateto opuesto al ángulo, que en este caso es el valor de B, ese cateto siempre se va a elevar al cuadrado y sería igual a la suma de los otros dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Es decir, el valor de A cuadrado más el valor de C al cuadrado. Menos el producto de los dos catetos. En este caso el producto de AC multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo para este caso es el valor de alfa. Entonces, la ley de cosenos es un teorema que siempre se va a aplicar en un triángulo donde tengamos los tres catetos. Además de esos tres catetos siempre tengamos un ángulo. Si cumple con esas condiciones un triángulo cualesquiera, entonces aplicaríamos la ley de cosenos. Ahora, aplicando ley de cosenos, pero en este caso en el triángulo APC,
tenemos los tres catetos y además de los tres catetos tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, aplicando ese teorema sería el cateto que está opuesto al ángulo sería el cateto de valor x. Ese x vamos a elevarlo al cuadrado, igualarlo a los otros dos catetos, cada uno elevado al cuadrado y entre ellos sumados. Sería entonces L al cuadrado más el valor de 2L elevado al cuadrado menos el doble producto de esos catetos. Vale decir, el cateto que vale L multiplicado por el otro cateto que vale 2 veces el valor de L. Eso multiplicado por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo para este caso es el ángulo de 30 grados. Reduciendo esta expresión, entonces el valor de x al cuadrado queda como está. Desarrollando este paréntesis, 2L elevado al cuadrado me genera un resultado de 4L cuadrado. Sumado con este L cuadrado, el resultado sería 4 veces L elevado al cuadrado. Menos doble de L por 2L, que sería un factor equivalente a 4L elevado al cuadrado. El coseno de 30 es un valor que es la raíz cuadrada de 3 sobre el valor de 2. Reduciendo términos, mitad de 4 entonces sería el valor de 2. Toda esa expresión reducida me quedaría x al cuadrado sería igual entonces a 5L cuadrado menos 2 veces L cuadrado raíz de 3. Entonces nos damos cuenta que en ambos factores el elemento en común es L cuadrado. Por lo tanto, lo que haríamos es factorizar L cuadrado. Y dentro del paréntesis me va a quedar el 5 que está acompañado de L cuadrado. Menos, en este caso, 2 veces la raíz cuadrada del valor de 3. Este 2 que está como potencia pasa como radical a la otra parte de la igualdad. Entonces diríamos, la raíz cuadrada de L cuadrado me genera un resultado de L. Ya que al sacar la raíz cuadrada de L al cuadrado se elimina el índice de la raíz y el exponente 2. Y en este caso sería la raíz cuadrada del valor de 5 menos 2 veces la raíz cuadrada de 3. Eso de ahí entonces vendría a ser la respuesta para este ejercicio. En el presente ejercicio, en la figura que se muestra, el segmento AB es igual a 12 veces la raíz cuadrada de 2. Calcular el segmento BD. Nos damos cuenta que en parte de esa figura hay triángulos que son conocidos. Para este caso, el ángulo de 30 grados y el ángulo de 37 son parte de triángulos notables conocidos. Para ello, recordemos los triángulos notables de 60 grados, 30 grados. También recordemos los ángulos de un triángulo de 53 grados, de 37 grados y un triángulo notable rectángulo de 45 grados, 45 grados. Los catetos de un triángulo de 60 y 30, el opuesto a 30 es el valor de K, el opuesto a 60 siempre es el valor de K raíz cuadrada de 3, la hipotenusa siempre va a ser 2 veces el valor de K. En un triángulo de 53 y 37, el que se opone a 37 siempre es 3K, el que se opone a 53 siempre es 4K, y la hipotenusa el valor de 5K. Los catetos y la hipotenusa en un triángulo de 45 y 45, los catetos son las constantes K para ambos lados y la hipotenusa siempre va a ser K raíz cuadrada de 2. Entonces, empecemos a trabajar por el ángulo de 30 grados. Este ángulo de 30 grados es parte de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que deberíamos de hacer en esta parte es trazar una altura.
Esa altura lo vamos a trazar a partir del vértice B. Al trazar esa altura con el segmento AC se convierten en segmentos perpendiculares. Eso quiere decir que van a formar un ángulo de 90 grados. Ahora, si en esta parte hay 30 grados y esto es 90, este ángulo sería 60 grados. Por dato, en el triángulo AB, y lo vamos a llamar en esta parte H, nos dan que el segmento AB es 12 raíz cuadrada de 2. Este segmento es 12 raíz cuadrada del valor de 2. Ahora vamos a comparar este triángulo de 30 y 60 con este triángulo de 30 y 60. Tenemos que el cateto que se opone a 90 grados vale 12 raíz cuadrada de 2, es el que se opone a 90 grados. Y el que se opone a 90 grados es el valor de 2K en este triángulo. Por lo tanto, el valor de 2K sería igual al valor de 12 raíz cuadrada de 2. El 2 pasaría a dividir, por lo tanto el valor de K sería 6 veces la raíz cuadrada de 2. Ahora, como ya sabemos cuánto es el valor de K, fácilmente podríamos encontrar cualquiera de los segmentos de este triángulo. Por ejemplo, el segmento AH es un segmento que se opone al ángulo de 60 grados. Y el cateto que se opone a 60 grados vale K raíz de 3. Como el valor de K es 6 raíz de 2, entonces sería en esta parte 6 multiplicado por la raíz de 2 y a la vez por la raíz de 3. Recordemos que cuando tengo un producto de radicales con el mismo índice, se copia el mismo radical y multiplicamos los radicandos. 2 multiplicado por 3 sería el valor de 6. Ahora, el segmento BH, que viene a ser la altura, ese segmento se opone a 30 grados. Y el que se opone a 30 grados, veamos en el triángulo, es el valor de K. Pero el valor de K calculado es el valor de 6 raíz cuadrada de 2. Ahora, trabajemos en el triángulo HBC. Tenemos un ángulo de 37 grados. Y ese ángulo de 37 grados es parte de un triángulo rectángulo, 37 acompañado de 53. Eso quiere decir que en esta parte el ángulo sería de 90 grados. 90 grados, esto es 37, entonces este ángulo sería el valor de 53. Para que 53 más 37 sumados es 90, más los 90, 180, que suman los ángulos interiores de cualquier triángulo. Ahora, lo que haríamos nuevamente es comparar. Al ángulo de 37 grados se va a oponer 6 raíz cuadrada de 2. Pero en el triángulo original el que se opone a 37 es 3K. Por lo tanto, por comparación, diríamos que el valor de 3K va a ser igual a 6 veces la raíz cuadrada de 2. El valor de K despejado sería el valor de 2 raíz cuadrada de 2. Este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Si el valor de K es 2 raíz de 2, entonces podríamos encontrar el segmento BC. El segmento BC en el triángulo de 53 y 37 se va a oponer a 90 grados. Y el que se opone a 90 grados es el valor de 5K. Pero el valor de K es 2 raíz cuadrada de 2. 5 multiplicado por 2 raíz cuadrada de 2, eso quiere decir que el segmento BC sería 10 veces la raíz cuadrada de 2. En esta parte del ángulo del vértice B hemos obtenido un valor de 60 grados, pero nos damos cuenta que todo equivale a 68. Eso significa que en parte de este segmento es 8, para que sumado 8 con 60 me dé 68. Ahora nos damos cuenta que todo este ángulo es 53, pero sabemos que este ángulo pequeño, equivale a 8 grados.
porque decíamos 8 más 60 equivale al 68. Ahora, si todo este ángulo es equivalente a 53, sabiendo que ya tenemos 8, significa que este ángulo sería un ángulo de 45 grados. Si este ángulo es 45 y esto de acá es 90, este ángulo valdría el valor de 45 grados. Ahora, el triángulo de 45 comparamos con este triángulo de 45. El valor que se opone en este caso al ángulo de 90 grados es el valor de 10 raíz de 2. Pero en el triángulo de 45 y 45 el que se opone a 90 es k raíz de 2. Eso significa entonces que el valor de k raíz cuadrada de 2 debería ser igual al valor de 10 raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 en ambas partes de la igualdad se va a eliminar, por lo tanto el valor de k sería igual al valor de 10. Eso indica entonces que el segmento DC va a valer el valor de 10 porque se opone a 45 y el segmento BD también sería el valor de 10. En la pregunta me pide calcular el segmento BD, entonces la respuesta, el segmento BD es equivalente al valor de 10. En el siguiente ejercicio en la figura, APD es una semicircunferencia, ABCD es un rectángulo. Por datos, el segmento BQ es equivalente a 3. Reemplacemos entonces. El segmento BQ, que es este segmento, es equivalente a 3. El segmento QC es igual a 27. Desde el Q hasta el C, su valor es 27. Además, el segmento AB es igual a 17. Recordemos que en un triángulo los segmentos paralelos siempre tienen la misma dimensión, es decir, el segmento BC es equivalente a la suma de 23 más 3, que sería 30. Si el segmento BC vale 30, el otro segmento, que sería el segmento AD, que es paralelo a ese segmento, también valdría 30. Pero recordemos que en la circunferencia el punto O representa el punto centro. Eso significa entonces que el segmento AO es el mismo valor desde el segmento OD. Si todo el segmento AD es equivalente a 30, cada uno de los segmentos sería igual a 15. En la pregunta pide hallar el segmento QP. Para ese segmento que me pide encontrar, voy a asumir una variable X. Ahora, lo que haríamos es, en este caso, prolongar el segmento QP, porque es allí donde está la variable X. Si prolongamos el segmento QP perpendicular al segmento AD, significa entonces que en esta parte va a formar un ángulo de 90 grados. Ahora, si el segmento PQ vale X, ¿cuánto valdría desde el punto P? Llamemos un H. Entonces nos damos cuenta, si el segmento AB es equivalente a 17, eso indica también que el segmento QH es equivalente a 17. Pero en el segmento QH ya tenemos parte de ello que es equivalente a X. Por lo tanto, este segmento sería la diferencia. Vale decir el valor de 17 menos el valor de X. Ahora, nos damos cuenta también que el segmento BQ es un segmento que vale 3. Ese segmento BQ que vale 3 sería el mismo que el segmento AH. Ese segmento AH también valdría el valor de 3. El segmento AO es equivalente a 15, pero ya tenemos parte de él que vale 3, significa que este segmento valdría el valor de 12. 12 sumado con 3 sería el valor de 15. Ahora nos apoyamos del punto P y el punto O. Voy a unir entonces esos puntos, el punto P con el punto O. Ese segmento PO vendría a ser el radio, porque el segmento D es el radio. Si nosotros ese radio lo giramos, o es como decir de esta forma, tras un segmento, este segmento vale 15. Si ese segmento lo giro hacia acá, también sería el valor de
15. Esa es la función del radio. La función del radio es desde el punto centro girado a cualquier parte de la circunferencia, siempre va a ser lo mismo. Entonces, detallado eso, diríamos que el segmento PO sería equivalente al valor de 15. El segmento PO entonces sería equivalente al valor de 15. Ahora nos damos cuenta que el triángulo HPO es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Pero la relación de la hipotenusa y uno de los catetos ya tiene similitud a un triángulo notable. Es decir, el segmento HO que vale 12 lo podríamos desdoblar en el valor de 3 por 4. Y aparece el valor del 4. Y la hipotenusa podríamos desdoblarlo en 3 por 5. Aparece el valor de 5 y 4. Entonces, el otro cateto que debe de ser el segmento PH tendría la relación de un 3 por un valor de 3. Recordemos que los catetos de un triángulo de 37 es 4K, 3K y sería 5K. La constante en este caso es el valor de 3. Ahora, el segmento PH es 17 menos X, pero también ese segmento PH equivale al producto de 3 por 3. Eso significa entonces que el valor de 17 menos el valor del X es igual al producto de 3 por 3, que me genera un resultado de 9. Por lo tanto, el valor de X sería igual al valor de 8. En el siguiente ejercicio del gráfico, determinar el seno de X. Empecemos el desarrollo de este ejercicio apoyándonos del ángulo de 60 grados. Si ese ángulo es 60 grados, eso nos va a indicar que debemos de trazar una altura. Y en este caso la altura vendría desde el vértice B. Trazamos una altura, significa que el segmento B, que lo voy a llamar en esta parte segmento H, sería perpendicular al segmento AD. Por lo tanto, este sería un ángulo de 90 grados. Ahora, si ya tenemos en el triángulo ABH un ángulo de 60 y 90, este ángulo sería entonces el valor de 30 grados. Ahora, por comparación, encontremos el valor de K. El que se opone en esta parte a 90 es el valor de 8, pero el que se opone a 90 es el valor de 2K. Por tanto, entonces diríamos el valor de 2K es igual al valor de 8. El valor de K, por tanto, sería igual al valor de 4. Ahora, el segmento BH se opone al ángulo de 60 grados y nosotros sabemos, anteriormente ya detallado, el que se opone a 60 es K raíz de 3. Pero en este caso el K es 4, por lo tanto sería 4 raíz cuadrada de 3. El segmento AH, este segmento es el que se opone a 30 grados, pero el que se opone a 30 grados en el triángulo original es el valor de K, pero el valor de K es igual al valor de 4. Ahora nos damos cuenta que por dato del problema el segmento AD equivale al valor de 4 más 4 raíz cuadrada de 3. Pero el segmento AH, que es parte de ese segmento D, toma el valor de 4. Por lo tanto, el segmento HD sería el valor de 4 raíz cuadrada de 3. Ahora, nos damos cuenta que el triángulo H, B y D se convierte en un triángulo isósceles, porque nos damos cuenta que estos dos ángulos son iguales. Es más, en esta parte el ángulo sería de 90 grados. Si los dos catetos son iguales en un triángulo rectángulo, es porque los ángulos serían de 45 grados y de 45 grados. Ahora, recordemos que los catetos de un triángulo de 45 grados son el valor de las constantes, es decir, a 45 se opone K, pero en este caso el que se opone a 45 es 4 raíz de 3. Entonces vamos a decir que el valor de K es equivalente a 4 raíz cuadrada de 3.
La idea es calcular el segmento BD. Ese segmento BD se opone a 90 grados. En un triángulo de 45 y 45, el que se opone a 90 grados es K raíz de 2. Pero en este caso, el valor de K es 4 raíz de 3. Por tanto, entonces, sería 4 raíz cuadrada de 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Por tanto, este valor sería entonces 4 raíz cuadrada del valor de 6. El producto de dos radicales se copia el mismo radical y se multiplica los radicandos 3 por 2, que sería el valor de 6. Ahora nos ubicamos en el triángulo BCD, donde está el valor del x y en el cual en la pregunta me pide calcular el seno de x. Recordando la ley de Lamy, pero siempre y cuando ese triángulo tenga como mínimo dos catetos o dos ángulos, cualesquiera de los dos catetos y de cualesquiera de los dos ángulos. Para este caso estoy considerando que tenga el triángulo los tres catetos, los tres lados y además los tres ángulos. La ley de Lamy nos da una proporcionalidad, es decir, el segmento A sería proporcional al seno del ángulo al cual se opone. En este caso, el A sería proporcional al seno de θ. El lado C va a ser proporcional al seno del ángulo que se opone, en este caso es beta. Por lo tanto, el seno de beta sería en la parte del denominador. Y el cateto B sería proporcional al seno del ángulo alfa. En este caso, el ángulo sería alfa. Entonces, la ley de Lamy se trabaja en función a los catetos y a los ángulos. Es decir, el lado A se va a oponer al ángulo θ. Por lo tanto, el A es proporcional al seno de θ. El lado B se opone al ángulo alfa. Por lo tanto, el valor de B es proporcional al seno de alfa. Y el lado C se opone al ángulo beta, por lo tanto el C es proporcional al seno de beta. Eso dice la ley de Lamy. Ahora, aplicando ley de Lamy en el triángulo BCD, diríamos entonces, lado CD que equivale a 10, ese lado CD que equivale a 10 se opone al ángulo de 30 grados, por lo tanto 10 es al seno de 30 grados. Como hay otro cateto que es en este caso 4 raíz de 6. Ese 4 raíz de 6 se opone al ángulo X, por lo tanto diríamos 4 raíz cuadrada de 6 es al seno del ángulo que se opone, que para este caso es X. Y es aquí donde tenemos el valor de seno de X, que es lo que me piden encontrar en la pregunta. Ahora lo que haríamos es simplificar. Mitad del 4, eso es 2. Mitad del 10, eso es 5. Ahora, el seno de 30 equivale a 1/2. Entonces, lo que me queda ahora sería el valor de 5 dividido entre el valor de 1/2. Todo esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 6 dividido sobre el valor del seno de X. En esa parte tendríamos que agregar un denominador al numeral 5. En este caso el denominador tendría que ser la unidad para no alterar ese valor resultante. Ahora, siempre que tengamos fracción sobre fracción vamos a aplicar extremos y medios, es decir, 5 multiplicado por 2 es dividido entre el producto de 1 por 1. 5 por 2 me da 10 y dividido entre el producto de 1 por 1 sigue siendo el valor de 10. 10 sería igual a 2 veces la raíz cuadrada de 6 dividido entre el valor del seno de X. Ahora lo que haríamos es intercambiar el valor de 10 con el seno de X. O es decir, el seno de X que está dividiendo pasa a multiplicar.
En esta parte me va a quedar 10 seno de x. Pero despejando el seno de x, el 10 pasaría a dividir. Entonces vamos a decir que el seno de x, que es lo que me piden encontrar, es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 6 dividido entre el valor de 10. Pero podríamos sacarle mitad a ambos términos. Mitad del 2 es 1 y mitad del 10 es 5. Por lo que el seno de x entonces sería equivalente a la raíz cuadrada de 6 dividido sobre el valor de 5. Encuentre el segmento FC si por dato el segmento BF es equivalente a 4. En este ejercicio trabajaríamos el tema de relaciones métricas. Para este caso, nos damos cuenta que este cateto, el segmento AE, es igual al segmento GD por la simbología que tienen. Además, podríamos decir también que el segmento AB es igual al segmento BC y ese es igual al segmento CB. También tienen la misma simbología. Por ejemplo, voy a considerar en esta parte un ángulo alfa, por ejemplo, y diría de esta forma: el segmento que se opone al ángulo alfa es el segmento AE y tiene esta simbología. El segmento que tiene la misma simbología es el segmento GD. Por lo tanto, a ese segmento debe de oponerse un ángulo alfa también. Es decir, al alfa se opone este símbolo. Por lo tanto, si el símbolo es el mismo, también debe de oponerse el valor de alfa. Por lo que el triángulo BFC se convierte en un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y además de ello, dos catetos iguales. O sea, el segmento FB sería igual al segmento FC. Por dato, el segmento BF equivale a 4. Por ende, también el segmento BC sería igual al valor de 4. Entonces, en la pregunta me pide calcular el segmento FC, por lo tanto, el segmento FC sería igual al valor de 4. En la pregunta halla el segmento CD. Por datos dice que el segmento AB es igual al segmento AE. Simbolicemos en esa parte. El segmento AB, que viene a ser este segmento, es igual al segmento AE, que sería igual a este segmento. Recordemos que a los segmentos iguales se opone ángulos iguales, es decir, al segmento AB se opone el ángulo de 90 grados, por lo tanto al segmento AE también se opone el ángulo de 90 grados. Ahora, por dato del problema, el segmento BC es igual a 10. El segmento BC, ese segmento es equivalente a 10. Y el segmento D, por dato, sería el valor de 3. Lo que haríamos en el siguiente paso es agregar ángulos a los triángulos rectángulos. Por ejemplo, voy a asumir que este ángulo sea un alfa, este ángulo sea un tita. El alfa más tita debe ser ángulos complementarios. Ambos ángulos deben sumar 90 para que 90 más 90 sea el valor de 180. Tenemos un triángulo que está conformado por ángulo de tita, alfa y 90. En otro triángulo ya tenemos el valor de 90, pero sabemos que el alfa más el tita es 90. Este cuadradito representa 90 grados. Como ya tenemos el valor de tita, entonces este ángulo sería el valor de alfa. Para que alfa más tita sumen el 90. Y para que alfa más tita también sumen el 90. Ahora, si el triángulo ya tiene alfa y ya tiene 90, para que sea semejante a este triángulo, este ángulo sería el valor de tita. Ahora, por comparación, nos damos cuenta que al ángulo alfa se opone el valor de 3.
Si el ángulo alfa está en esta parte, también debería de oponerse el valor de 3. Alfa se opone 3, alfa también se opone el valor de 3. Ahora voy a comparar en función al ángulo θ. Al ángulo θ se opone el valor de 10, pero al valor de θ se va a oponer el segmento AD. Pero en la pregunta nos pide el segmento CD, entonces por lo tanto el CD voy a asumir que es un valor de X. Comparemos entonces. Al ángulo θ se opone el valor de 10, entonces al ángulo θ se opone el valor de 10 y al ángulo θ se opone el segmento AD, pero el segmento AD está conformado por el valor de 3 más el valor de X. Por lo tanto el valor del X sería igual al valor de 7.